verso 15 y 16. Amén. Hermano, ¿cuántos lo habían encontrado? Sí, usted lo tenía, ¿verdad? Hermana Miriam ya lo tenía, gloria a Dios. Dios bendiga a la hermana, ¿verdad? Hermano, pero mire, hermano Arlene, ¿sabe qué es lo que me gocé? Que cuando les dije Éxodo, usted dirá, ay, qué facilito estaba, ¿verdad? Sí, hermano, se nos olvida, yo entiendo, hermano, se nos olvida. Y es normal, hermano, es normal. Pero que nunca se te olvide que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Eso jamás se te vaya a olvidar. Éxodo capítulo 14, verso 15, 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Jehová. No. Entonces Jehová dijo a Moisés. ¿Qué le dijo? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Todos se me sientan excepto Arlene, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano Arlene. ¿Cómo está? Levante la mano derecha. Sí. Hoy levante la izquierda. Hoy levante las dos. Hoy bátala. ¿Cómo se siente? Le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Sí? La pregunta es la siguiente. ¿Por qué Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ahí están esos signos. ¿Por qué? Oiga, la pregunta es, ¿por qué Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué? Gloria a Dios. Dele palmas al Señor, hermano. Por eso el tema se llama, ¿cómo se llama? Fe en acción. Se lo había olvidado también, ¿verdad? ¿A ti, Colocha, también? Fe en acción. Hermano, le hago la pregunta al hermano Arlene porque, hermano, está bien claro. Moisés había experimentado, hermano, el poder de Dios en el desierto. 40 años Dios lo guardó. Dios se le muestra en medio de la zarza ardiendo. Moisés va, hermano, y ve esta gran visión, hermano, que la zarza está ardiendo en fuego, pero no se quema. Oye la voz de Dios desde en medio de la zarza que le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado, la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y ahí Dios se le da a conocer como el gran yo soy. Y le dice: yo soy el que soy, el gran yo soy, el que te envía a Egipto. Oiga, estaba duro volver a Egipto, Rosa. En Egipto habían pasado 40 años, pero en Egipto no se les había olvidado que Moisés había matado a una persona. Tenía una cuenta pendiente con la ley. Es como la gente que deportan de aquí de Estados Unidos. No sé si en Nicaragua o en Guatemala, pero en Honduras sí existe.
Si cuando tú te viniste para este país dejaste un delito pendiente allá y está en la fiscalía y eso está vigente, cuando te deportan de aquí y te vuelven a poner la huella allá en el aeropuerto y aparece allí que tú hiciste esto y esto en el año tal, allí mismo llega, hermano, el FBI, hermano, te esposan y te llevan directo a la cárcel para hacerte un juicio. ¿Así es en Nicaragua o no? ¿No? ¿Así es en Guatemala? En Honduras así es, hermano. Mucha gente, hermano, directamente del aeropuerto van directamente a la cárcel. Porque dejaron ¿qué? Un juicio pendiente. Moisés tenía algo pendiente, hermano. Al faraón y a todo su pueblo no se les había olvidado que Moisés era un traidor para ellos, porque traicionó, hermano, al faraón, se crió con ellos. Hermano, pero la pregunta que yo le hice al hermano es: ¿por qué Dios le dice a Moisés, ¿por qué clama a mí? Moisés ya había visto, ya había experimentado. ¿Cuántos están conmigo? Yo quiero que usted me siga esta tarde. Moisés ya había experimentado el poder, hermano, el poder de Dios. Las 10 plagas, dígame una de ellas. Una: la mosca, la muerte de los primogénitos, la agua en sangre. Ya había metido la mano y le había salido como, y la volvió a meter, y cómo le salió. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Oiga, yo quiero, hermano, que esta tarde usted comprenda que usted no está solo. ¿Por qué clama a mí? Es la pregunta. ¿Por qué? Moisés ya tenía el recurso. Moisés ya tenía la autoridad. Moisés ya conocía el gran poder de Dios. Pero dijo el hermano, en ese momento le faltó la fe. Y cuando nos falta la fe, cometemos tomamos decisiones equivocadas. A Pedrito le faltó la fe. ¿Qué pasó? Pero ¿qué pasó cuando tenía el agua al cuello? ¡Sálvame! ¡Sálvame, maestro! Pero usted, hermano, hasta que esté en el asiento del mar, quiere pedirle ayuda al Señor. Y viene todo apaleado a la iglesia: mire, pastor, me fue mal, me descarrié aquí, allá, y aquí ven. ¿Por qué no venir en el momento cuando necesita el auxilio de parte de Dios? Y Dios le dice, hermano, a este hombre: ¿por qué clama a mí? ¿Y cuál es la otra pregunta que le dice? El 16: y tú alza tu vara. Y esta segunda parte del mensaje se titula: la vara de Moisés, símbolo de autoridad. No, le dijo: hazlo tú. Ya sabes cómo hacerlo, ya tienes el recurso. Yo ya te di la autoridad. Muchas veces, hermano, y hoy, hermano, no tenemos la vara como Moisés, pero tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? El Espíritu Santo lo tenemos todos, y todos podemos hacer uso de ese recurso. Alguien que me consiga algo. Pero lo contrario de Daniel, a Daniel no le tembló la fe, Víctor. ¿Por qué, pastor? A Daniel no le tembló la fe, ni le temblaron ¿cómo le llaman esto? Los pies, los tobillos.
Porque cuando el rey dio el edicto y lo selló con el anillo del rey, conforme al edicto de Media y de Persa, algo que no se podía revocar, ya el rey lo había sellado, ya no podía echarse para atrás. Mas sin embargo, hermano, el rey le dice: Daniel, al Dios que tú sirves te va a salvar. Y dice: sí. A los 3 hebreos no les falló la fe. Los 3 hebreos le dijeron al rey: el Dios que nosotros servimos nos puede librar de tu mano y del fuego y del horno. Pero ¿sabes qué, oh rey? Aunque no nos salve, no vamos a adorar la estatua que tú hiciste. ¿Cuántos alaban al Señor? A estos 3 varones no les tembló la fe. Pero Moisés sí llegó en ese momento, hermano. No estamos denigrando a Moisés, no. Solo estamos viendo el punto de vista cuando Moisés se encuentra en este gran problema, hermana Erika. O a las 2 Erika, ¿verdad? Porque ustedes me están viendo, ¿verdad? Sí, eso me gusta a mí, que sigan el mensaje. Y usted puede decir: qué cobarde. No, nunca diga, hermano. Moisés no fue un cobarde. En ese momento, hermano, se sintió impotente. Hermano, se sintió, hermano, atrapado entre los enemigos. Mas sin embargo, otra cosa, se sintió el peso de la responsabilidad. Donde él dijo, ¿verdad? Pudo haber dicho él: ¿para qué me sacaste, Dios, de allá de Egipto? ¿Para qué traje esta gente a que se muera, hermano, en este lugar? Mas sin embargo, cuando Moisés quiere clamar a Dios, Dios le dice: Moisés, tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes cuántos alaban al Señor. Tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Y alza tu vara y extiende tu mano y el mar y divídelo. Oiga, ese es un reto muy grande, hermano. Pero en ese momento se le activó la fe otra vez a este gran profeta Moisés, la fe y la autoridad, y agarró el valor y dijo: si Dios lo dice, yo lo voy a hacer. Oiga, hermano, y cuando Moisés toca esas aguas del Mar Rojo con esa vara, hermano, empiezan, ¿cuántos alaban al Señor? Empiezan a detenerse las aguas de arriba, las aguas de este lado, y empieza a formarse aquel gran pasillo entre medio del Mar Rojo. Y dice: dile al pueblo de Israel que marche y pase en seco. ¿Cuántos alaban al Señor? Fe y acción. Pastor, es que yo tengo fe. Usted tiene fe, ¿verdad? Y miedo. Pero ¿cómo es eso que tiene fe y miedo? ¿Pero por qué tiene miedo? Seguro. ¿De verdad? Sí, porque muchas veces dice: tengo fe, pero tengo miedo, pastor. Entonces, ¿cómo es que tiene fe y tiene miedo? La Biblia dice, hermana Erika, que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Donde el que ha sido llamado ha sido perfeccionado. ¿Por quién? Por Dios. En ese momento, hermano, Moisés sintió el pánico en sus espaldas, el miedo, la impotencia, hermano, de estar enfrente de un problema que no se podía solucionar.
Mas Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Éxodo capítulo 4 verso 2. Si usted se va conmigo, porque estamos viendo, hermano, que Moisés andaba, hermano, esta vara en sus manos, hermano, no sé cuántos años tenía de cargarla, 40, no sé cuántos años, pero esta vara, hermano, había sido, hermano, el amigo inseparable del profeta Moisés en los momentos difíciles, en los momentos de tristeza, en los momentos de dolor. Mire, Éxodo capítulo 4 verso 2. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. ¿Qué es lo que andaba Moisés? ¿Qué le pregunta a Dios? Por eso, hermano, la vara de Moisés es un símbolo de autoridad. Por eso, hermano, cuando los israelitas, hermano, cruzan, hermano, todo, hermano, el desierto, 40 años, Víctor, la Biblia dice que iban 3 cosas en el arca del pacto. ¿Qué era lo que iba allí? La vara de Aarón, las tablas de la ley y maná. ¿Por qué iba la vara de Aarón ahí? Porque la vara de Aarón era símbolo de autoridad. Y entre aquellas 12 varas de aquellos príncipes, hermanos, que pusieron allí en el tabernáculo de Jehová, y Dios le dijo: vengan al siguiente día y yo voy a ver, y la vara que reverdeciere, ese será mi sacerdote. Y dice la Biblia que entre todas aquellas varas, solo la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, hermano, Moisés andaba con esta vara. Hermano, hoy usted y yo no cargamos una vara, pero tenemos la palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? La palabra infalible, la palabra que nos guía, la palabra que nos da fuerza, la palabra que nos sostiene, la palabra que nos dice: no te dejaré, no te desampararé. Y la vara de Moisés se convirtió en serpiente. Entonces dijo Dios: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en sus manos. Hermano, esa vara era símbolo de autoridad, hermano, que Dios le respondía a Moisés en los momentos más difíciles. El verso 6: y le dijo Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él la metió en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Hermano, Moisés había experimentado el gran poder de Dios. Moisés sabía quién era Dios. Pero en el momento de la prueba alguien se les olvida quién es Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan allá en San Mateo? Que Jesús va ahí durmiendo en la popa y se levanta aquí a gran tempestad y empiezan los discípulos a querer controlar. Hermanos, se les había olvidado que allí en la popa iba durmiendo el que todo lo puede y el que todo lo sabe. Pero yo no sé quién se acordó de que Jesús estaba allí. Dijeron: ¡sálvanos! Y Jesús se puso en pie y dice que reprendió su incredulidad y le dijo: oh hombres de poca fe. Y dice que reprendió ¿qué? Esa gran tempestad. Oiga, hermano, eso usted también lo tiene. Éxodo capítulo 4 verso 17. Mire lo que dice. Y tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y con la suya, y os enseñaré
lo que haya de hacer. Y él hablará al pueblo por ti. Y él hablará por ti al pueblo. Y él te será a ti en lugar de boca. Y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Oiga. ¿Y tomarás qué? Esta vara. Éxodo 4:20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos. Entonces Moisés tomó ¿qué? Su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. ¿Cuántos sabían que veníamos para el culto hoy? ¿Cuántos trajeron la vara de Dios? No la veo. Levántate. El hermano Jackson, ¿verdad? Nosotros entendemos, ¿verdad? Pero le vamos a regalar una Biblia, ¿verdad? Sí. Mayelber, para que tú se la puedas regalar. Tengo que yo se la regale. Oiga, y le digo, toma a tu mujer y a tus hijos y vuelve a la tierra de Egipto. En otra palabra, lo estaba enviando a la boca del león. ¿Cómo que a Egipto? Si allí me andan buscando para arreglar cuenta conmigo. Pero Dios le dijo, no se te vaya a olvidar algo. Y en la última frase dice, tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Hermano, que no se le olvide que la vara de Dios es la palabra, que usted tiene que alimentarse a través de ella día y noche. Y usted tiene que cargar con esa palabra, con esa Biblia. Y tomó Moisés. En otras palabras, ha dicho Moisés, mejor que se me olvide la mujer. Mire que yo no puedo probar a usted que usted, hermano, puede dejar la Biblia aquí en la iglesia. Pero usted no me llama para el pastor, mire que me puede abrir la iglesia porque se me olvidó la Biblia. Pero que no vaya a ser el iPhone, hermano. Pastor, ¿dónde va? Aquí llegando a mi alentado. Mire que no se puede regresar. Dejé mi teléfono en la iglesia, pastor. No sabe quién tiene llave de los hermanos que vienen de aquí. Pues Víctor tiene. Le voy a llamar a Víctor. Pero la Biblia, pastor, ahí dejé la Biblia. Si usted llega primero, me la guarda. Oiga, a Moisés le dijo, toma tu mujer y tus hijos. Oiga, toma tu mujer y tus hijos. Y tomó también ¿qué? La vara de Jehová, símbolo de autoridad. Éxodo capítulo 7. Solo estamos hablando, hermano, de esa vara, de ese palo que cargaba Moisés. Que cualquiera de ellos, este viejo está loco con ese pedazo de palo en la mano. Además, como Moisés ya tenía
hermano, como 80 y fracción de años, Giovanni, esa vara también le servía de bastón. Éxodo capítulo 7, verso 9. Si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Y vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de su siervo y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo. Los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró a la vara de ellos. Esa fue la gran diferencia. Que los magos pudieron hacer lo mismo que hacía la vara de Aarón, con la diferencia, hermano, que la vara de Aarón se comió las serpientes de los magos y de los hechiceros. Pero vemos, hermano, cómo Dios se puede manifestar con cosas tan sencillas. No ocupa tu inteligencia, no ocupa tu poderío, no ocupa tu riqueza. Con una vara Dios se pudo manifestar. Y esa vara, hermano, quedó enmarcada en la palabra del Señor, porque era un símbolo de autoridad, hermano, que Dios había dado al profeta Moisés. Ahora no tenemos la vara, pero tenemos la unción del Espíritu Santo. No tenemos una vara literal, pero tenemos la presencia del Dios Todopoderoso. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. (7:20) de Éxodo. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que habían en el río en presencia de Faraón y de su siervo, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron. Oh, aleluya. 7:20, hermano. Me va siguiendo, ¿verdad? 7:20. Usted tiene que leer la Biblia también conmigo, para que sepa que lo que le estoy enseñando es verdad, no es mentira. ¿Qué hizo Moisés con la vara? ¿Qué? Golpeó las aguas. ¿De dónde? Del río. ¿Cómo se llamaba ese río? ¿Se acuerdan? El río Nilo. Lo golpeó con la vara. Oiga, ¿y qué pasó? Y las aguas se volvieron en sangre. ¿Con qué lo hizo? Con la vara. Con esa vara que Dios le había dado. Éxodo 8:16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón y extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Oiga, ¿sí conocen los piojos ustedes, verdad? ¿O no los conocen, hermano? Son unos animalitos que se andan aquí, que molestan, hermano. Oiga, le dijo, hermano: golpea el polvo de la tierra con tu vara para que se... Oiga, hermano, fue una peste, fue una pestilencia terrible en Egipto, hermano. Pero ¿cómo se realizó eso? Con la vara de estos grandes hombres como la de Moisés y Aarón. Y le dijo: golpea con tu vara el polvo de la tierra. Hermano, qué polvadera no se levantó en ese momento, hermano, y se convirtió ese polvo en piojo. Y entraron por las casas de los faraones, de los egipcios. Ya me imagino, hermano. Eso es feo, hermano. Alguien que tenga esto, hermano.
más, aquí en Estados Unidos eso no es bueno. Si la maestra se da cuenta que tu niña tiene eso, te dicen que no la lleves a la escuela hasta que le hayas terminado eso que anda en la cabeza. Pero para Egipto fue que una plaga, una sentencia. Oiga, hermano, eso fue terrible, hermano. Pero ¿cómo sucedió eso? Con la vara de Moisés. Éxodo 9:23. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. ¿Qué hizo Moisés con su vara? Y Moisés extendió su vara hacia la vara de Moisés. Una vara que Dios le había consignado para que anduviera con él. Y la extendió hacia el cielo. Y cuando hizo ese acto de fe en acción, ¿qué sucedió? Tronó y cayeron granizos sobre toda la tierra de Egipto. ¿Y para qué fueron los granizos, hermano? Les dañó todos los cultivos. Les dañó todo lo que los faraones tenían ese año para cosechar y para poder sobrevivir. Con solo ese hecho, hermano, de que Moisés andaba la vara de Dios. Éxodo capítulo 10, verso 13. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país, y todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo langosta, otra peste terrible para el pueblo de Egipto. La langosta, hermano, es un animal como el chapulín, muy pequeño, hermano, que por donde pasa se come todo, hermano. Se come las hojas, se come todo lo que encuentra que está verde, hermano, lo deja sin nada, hermano. Y fueron millones de langosta, hermano, que sucedió con el simple hecho que Moisés andaba la vara de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? La vara de Moisés, símbolo de autoridad. Éxodo capítulo 17, verso 5. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel. Toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Oiga, esa vara Moisés no se le olvidaba. Por eso cuando venga el culto, que no se le olvide la Biblia, hermano. Que la ando en el teléfono, pero traiga su Biblia a la iglesia, hermano. Y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel. Golpeó. Dios le dijo: háblale a la peña. Ese simple acto, hermano, de desobediencia de Moisés le costó no poder entrar, heredar y repartir la tierra prometida a los hijos de Israel. Oiga, ese simple hecho de que Moisés, hermano, Dios le dijo: golpéala, pero solo tenía que golpearla. Pero quizás, hermano, Moisés iba quizás ya molesto.
¿Usted cree que alguna vez no me han enojado ustedes a mí? Muchas veces, hermano. A Moisés lo hicieron irritar muchas veces. El pueblo de Israel iba tan cansado, iba ya y agobiado, donde le estaban diciendo: no tenemos agua, nos vamos a ahogar. ¿Para qué nos trajiste a este desierto? Para a morir de sed. Y Dios le dijo, y mire, Moisés otra vez y le digo: Moisés, ve y toca, golpea la roca y yo le voy a dar de beber agua. ¿Sabe cuál fue el problema? Que Moisés lo hizo, y cuando lo había hecho, dice otra escritura que le dijo: beban, estas son las aguas que yo y Aarón les hemos dado. No era él, era el gran poder de Dios a través de esa vara que Moisés andaba en su mano. El versículo 9. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana, y yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. Oiga, sal a pelear. No tengan miedo. Yo voy a subir al monte, al collado más alto, y voy a hablar con Dios. Y no solo eso, yo tengo la vara de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Y Dios dio una gran victoria a Josué y a su pueblo, porque estaba el gran profeta Moisés. Ahí concluimos con la vara de Moisés, símbolo de autoridad. Una vara que cargó siempre, hermano, y que después de la muerte de Moisés, me imagino que también la pusieron en el arca del pacto. Símbolo, hermano, de reconocimiento que esa vara había andado con Moisés por más de 80 años. Recuerden que esa vara Moisés la trajo desde el desierto. Oiga, y Moisés, cuando ya vino de allá del desierto, Moisés ya, hermano, era un hombre ya maduro, ya avanzado en años, cruzado 40 años por el desierto, y esa vara anduvo con Moisés. No se le separó. Así que yo le digo, hermano y hermano que está esta tarde, hermana joven, guarde la palabra del Señor en su mente y en su corazón. El proverbista dice: compra la verdad y no la vendas. El tema se llama fe en acción. Pero necesitamos, Víctor, hacer buenas obras. Alguien que me lea San Mateo capítulo 5 verso 16, y otro me va a leer Colosenses 1:10. Voy a hablar estos últimos, hermanos, 10 minutos de las obras. Gilbert, ¿crees tú que las obras son buenas o solo hay que tener fe? Tenemos que poner esa fe en acción, y la acción se convierte en buenas obras. Moisés tenía fe en Dios y confiando en Dios. Andaba una vara, pero esa vara la tenía que poner en acción para ver los hechos poderosos de Dios. Vieron el mar abierto, vieron las plagas, vieron, hermano, que la peña dio agua. ¿Quién tiene, hermano, San Mateo 5:16? Alguien que me lo lea en voz alta. Oiga, así que alumbren que vuestra luz delante del, ¿para qué? Para que vean vuestra buena obra. Porque hay mucha gente: no, yo soy cristiano, pastor. Pentecostal hueso colorado, hermano. Pero ¿dónde están las obras, hermano?
¿Dónde tú estás resplandeciendo en este mundo, teniendo fe, acción y llevando esa acción en buenas obras? ¿Dónde están esas buenas obras? Colosenses 1:10. ¿Quién lo tiene? Por ratito, hermano, como que veo que no trajeron la Biblia, hermano. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. Hermano, las obras son importantes. Ya el domingo pasado les enseñé que el apóstol Santiago dice que las obras sin fe están ¿qué? Muertas. ¿Tienes tu fe? Bien haces. Pero ¿dónde están las obras, Erika? Pastor, como yo sé que ustedes saben la Biblia, si la Biblia dice que las obras no salvan. Pero ¿cómo ayudan, hermanos? En el cielo hay 3 libros, hermanos: el libro de la vida, el libro de la memoria y el libro de las obras. Y qué feo sería llegar al cielo que solo tu nombre tenga escrito, pero en las obras nunca apareció. ¿Cómo te llamas vos? Petronilo Vázquez. Vamos, pongan la P ahí. Aquí solo está Pasito, aquí solo está Petronilo. No está. No, señores, que como yo pensé que las obras no eran importantes, porque como yo me quería salvar. Primera de Timoteo 6:18, Tito 2:7. Primera de Timoteo 2:18, 6:18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y oiga, la Biblia no está en contra de que usted sea rico, jamás. Hermanos, si aquí todos fuéramos millonarios, Rosa, que todos fuéramos millonarios, ¿verdad? Imagínese, compramos un templo de $1 millón en un 2x3 cash. $10,000, 10,000, solo en esta línea como $50,000, hermano. Por acá. Y que se levante el mamillo y dice: pastor, está pidiendo muy poquito, yo voy a dar $50,000. ¿Y qué es que ya lo veo pensativos, hermano? ¿Y cómo que dije que tiene fe, verdad, entonces? Y nadie dijo amén, pastor. Yo lo doy, pastor. Yo ya sé lo que está pensando usted, Rosa. Que usted me ve, pastor, pero $50,000, ¿de dónde los agarro? Pues lo mismo le pudo haber dicho Moisés a Dios: Señor, este mar está grandísimo, ¿cómo lo abro? ¿Sí? $50,000 no es nada comparado con ese mar rojo que tenía Moisés enfrente. Pero ¿qué hizo Moisés? Poner la fe en acción, y vio que Dios se glorificó. Oiga, amados hermanos, usted me puede decir lo mismo, pastor, pero $50,000 yo no los tengo. Yo sé que no los tiene, pero si usted tiene fe y la pone en acción, Dios le puede ayudar, porque para Dios no hay nada imposible.
Pastor, ¿por qué está hablando de las obras? Porque este mensaje estaba, hermano, compartido en 3 secciones. Al principio hablé de los hechos poderosos de Moisés. En la segunda parte hablé de la vara y que de Moisés, símbolo de autoridad. Pero quiero resumir con las obras, porque todas las obras que Moisés hizo, hermano Víctor, están resaltadas en la Biblia. Los grandes hechos poderosos de Moisés. Si usted lee, hermano, de Deuteronomio capítulo, creo que es el último capítulo 34, los últimos versículos de ese capítulo 34 dice: y no se ha levantado otro profeta como Moisés, grande en prodigios y milagros. Los hechos poderosos que Dios hizo a través de Moisés están enmarcados en el libro, hermano, de Génesis, hermano, en el libro hasta el libro de Deuteronomio. Ahí está todo lo que este gran hombre poderoso Dios hizo. La pregunta es: ¿Moisés era mejor que nosotros? Yo digo que no, hermano. Porque la Biblia dice en el libro de Santiago que Elías era sujeto, oiga, pasiones semejantes a las nuestras. Oiga, así lo dice Santiago. Únicamente que oró para que no lloviese por 3 años y 6 meses, y así lo hizo. Después volvió a orar, hermano, para que lloviese, y volvió a llover sobre la tierra. Que hagan bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Usted tiene que tratar, hermano, de hacer buenas obras para que en el cielo usted tenga un galardón. Oiga, me escuchó, para que en el cielo tenga un galardón. ¿Cuántos quieren ser recompensados en el cielo? Pues haga buenas obras aquí en la tierra. Pastor, no tengo, no puedo. Tienes que tratar de decir algún día: sí, pastor, sí lo hago, sí lo puedo, lo voy a dar, voy a tratar, lo voy a hacer. En un día, una vigilia, hermano David, hermano Yesel, me gustaría que ustedes testificaran de dónde Dios los levantó a ustedes. No les da pena, ¿verdad? Usted ve esta pareja, hermano. Todo el tiempo han tenido ustedes, hermana Yesel, con todo respeto. ¿Verdad que empezaron de dónde? Cuando empezó con David tenían un buen carro, ¿verdad? Pero lo que tienen hoy, ¿de quién es? Es de Dios. Porque no tenían nada. Pero gracias a la inteligencia que Dios le dio a este hombre, hermano, ya ha podido ir progresando y progresando. Y por eso a mí me gusta una vez lo que dijo el hermano David: desde que yo aprendí a dar, empecé a recibir las bendiciones de Dios. Dar es un gran misterio, hermano. Porque la Biblia lo encierra, que es más bienaventurado dar que recibir. Porque dando es como ser rico. ¿Quiere ser rico usted? Aprenda a dar. Tito 2:7. ¿De qué estoy hablando, hermano? De las obras. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza y mostrando integridad, seriedad. Yo no puedo venir a decirle a ustedes que den cuando yo no estoy dispuesto a dar. La hermana Erika no puede pretender que las demás hermanas colaboren cuando ella no lo hace primero. El hermano David no puede pretender que los demás caballeros se alineen, hermano, a dar cuando él no lo hace.
Amén, David. Se predica con el ejemplo. Y esta cajita que tanto anda tropezando conmigo, hermano. Es para que ustedes la vean, ¿verdad? Que cada vez que me muevo, ¿verdad? Y no, ahí está la cajita, hay que echarle. Presentándote tú. Usted tiene que ser el primero, hermano. Mira, hermano, que yo allá en Honduras, le voy a dar este pequeño testimonio. Hermano, unos hermanos que venían a la casa, que eran cristianos, hermano, el hermano Sea Bueso y Alonso, y cuando venían, siempre los llevaban allí a la pulpería, hermano, a comprar. Iba papá, íbamos nosotros, hermano, y mire que decía mi tío Sea Bueso, y pedía fresco para todos. Y cuando Alonso decía pagar, tío Sea ya tenía el dinero. Cóbrese de aquí. Hermanos, se estaban peleando por pagarlo todo. ¿A usted le parece broma? Eso yo lo vi, hermano. Eso yo lo vi en estos dos varones. Y le decía, cóbrese de aquí. No, de aquí cóbrese. Peleaban la bendición, hermano. Y uno está, ¿verdad? Espérame, voy a ir al baño, dice, ¿verdad? A ver. Se fue a lavarlo o no sé, me dice. No, hermano, usted tiene que aprender a ser dadivoso, hermano, a dar buenas obras, a aprender a dar de lo que Dios le da. Tito capítulo 3, verso 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que crean, si estoy en Tito, ¿verdad? Ajá. Estas cosas son buenas y útiles. Oiga, para que se aprendan, ¿qué, hermana Ángela? A ocuparse en buenas obras. Así que de ahí en adelante, hermano, no hay excusa, hermano. Hebreos 10:24. Mira, este pasaje es tremendo. De Hebreos 10:24 dice, hermano, considerémonos unos a otros para estimularlos en el amor y en las buenas obras. Se lo voy a volver a leer, hermano, porque este pasaje es poderoso. Oiga, y considerándonos uno a otro para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mateo 25, mire lo que dice. Mateo capítulo 25, porque este es el examen final, Arlen, que se nos va a pasar en el cielo. ¿Usted piensa que yo estoy bromeando? ¿Usted piensa que yo le estoy enseñando esto porque quiero perder el tiempo? Es porque este es el examen final que se nos va a pasar en el cielo. Váyase a San Mateo capítulo 25, verso 35. Léalo conmigo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Sí vio?
Entonces dirá también a los de la izquierda, aquí va con los que nunca hicieron nada, con los que dijeron: pastor, con salvarme es suficiente. ¿Para qué las obras, pastor? Aquí viene para usted y para mí. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo y enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces la pregunta final, Michael: ¿son importantes las obras, sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué, Arlen? Oiga, aquí está escrito, lo dice el rey. No lo hicieron conmigo, no lo hicieron con uno de estos pequeños, conmigo tampoco lo hicieron. Y para terminar, hermanas damas, les voy a dar un versículo a ustedes, pero maravilloso, que está en el libro de Hechos, capítulo, hermano, 9, verso 36. Y con esto termino. Dorca es resucitada, dice el tema. Oiga, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Oiga, esta Dorca era una mujer, hermano, que trabajaba costurando y ayudaba a las viudas. 9:36 de Hechos. Y cuando esta mujer muere, hermano, empezó, hermano, aquella gente a lamentar y a llorar. Y cuando llaman a Pedro, que anda por Jope, le dicen: ven y visítanos, porque nuestra hermana ha muerto. Y cuando Pedro llega, dice la Biblia: póngase en pie, hermano. Le empezaron a decir: mira, Pedro, estos eran los vestidos que Dorca hacía. Este era el trabajo que hermana Dorca hacía. ¿Y para qué? No. Ayudaba a la viuda, a los huérfanos, a las necesidades. Y eso le conmovió el corazón a Pedro, que le dijo: ¿dónde está? Y le dijo: sálganse para afuera. Entró donde estaba Dorca, le pidió al Señor que hiciera un milagro. Y vemos el gran milagro de que Dios resucitó y devolvió a la vida a esta hermana llamada Dorca. Así que, hermana Rosa, hermano Víctor, las obras son importantes. Las obras son importantes. No salvan, claro, no salvan, pero sí vale la pena. Así que, hermano, si tú estabas ahí, pastor, es que no me ajusta. Sí te va a ajustar, hermano. Sí te va a ajustar. Solo tenemos que aprender a despojarnos de lo terrenal. Incline su rostro allí donde está y digámosle: Señor Padre que estás en los cielos. Yo no sé si esta tarde hubiera alguien que necesite de la oración, que necesite de que oremos por su vida, que necesite, usted está pasando por dificultades. Mire, hermano, que yo me gozaba el otro día. Aquí está el hermano René. Dios le bendiga, hermano René. Que me decía él, hermano pastor, cada vez que usted decía que lo que estábamos broken, que lo que estábamos quebrados económicamente, que pasáramos al altar. ¿Se acuerda, verdad? Y mire, hermano, que yo pasaba, dice, con esa fe de que Dios iba a hacer algo. Y mire que Dios escuchó la oración que usted hizo.
Estos son los testimonios que necesitamos oír, hermano, que Dios es real. Y yo me gozaba, hermano, cuando usted me decía, pastor, mire que he podido salir de alguna deuda, he podido salir de algunos atascos que tenía, que no podía salir. Pero ¿por qué lo logró? Porque cuando el Espíritu Santo ha puesto una palabra en mí, hermano, si usted la ha tomado, si usted se ha activado y usted ha dicho, Señor, ese soy yo que estoy en esa situación, yo sé que Dios te va a levantar y que Dios te va a sacar. Hermano Arlen también lo ha testificado, ¿verdad? Pero hay que ser obedientes, hermano. Ayúdeme a orar por estos dos hermanos, por hermano Nayeli y por hermano Moisés. Padre que estás en los cielos, Señor, yo no conozco la necesidad de estas dos personas que están en el altar. Pero que tú que lo conoces todo, tú que lo sabes todo, tú que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo Israel, Señor, mira, le mandan a Nayeli, Señor, mira, toca más, quita más, hija, taisoko. Y carrabazo sinibiki taman sokota masiki. Y rabasa aquí la manto cosa cansa batakisu. Ay, ramani sikitima ray soko. Ahora, en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra, restaura a esta joven. Ábrele puerta de bendición. Señor, todo aquello que ha venido a quitarle la bendición a ella, Señor, espiritual o material, la reprendemos ahora en el nombre de Jesús y abre una puerta de bendición que sobreabunde para esta joven en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Señor, mira a nuestro hermano Moisés, Padre de la gloria también. Oh, Señor amado, mira, Señor, cualquier necesidad, cualquier puerta que se ha cerrado a favor de este hombre o en contra de este hombre, yo vengo reprendiendo toda obra de la tiniebla y declaro, Dios mío, que de hoy en adelante tú empezarás a bendecir a este hombre, lo vas a restaurar, lo vas a levantar y va a ser un hombre de bien para honra y gloria de tu nombre. Y la iglesia dice amén y amén y amén. Gloria a Dios. Esta tarde voy a orar por la hermana